Pues todos sean bienvenidos a la primera clase de 2 clases gratuitas. Y que bueno, esto tiene que ver con el ABC de la audiencia inicial. Lo vamos a dividir, en 2 partes. Vamos a dividir la audiencia inicial en 2, porque es importante destacar el origen de la audiencia inicial. Entonces, vamos a tratar de analizar cuestiones, no judicializadas y judicializadas, a pesar de que establece, pues ahí el flyer, ¿no? A veces de audiencia inicial, pues es importante retomar el origen de estas audiencias, de dónde surgen, cómo surgen y sobre todo cómo atacar dicha circunstancia. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida a todos. Ya veo por acá en el Facebook Live, ya rápido vamos subiendo, ya llegamos casi a 100 conectados, más aparte todos los que estamos aquí en la plataforma de Zoom. Infinitamente agradecido a todos y todas por darse el tiempo de tomar esta pequeña sesión de audiencia inicial. Pues miren, primero tendríamos que partir precisamente con la etapa inicial y la etapa inicial. A veces nos vamos nosotros de manera directa a lo que establece el artículo 307 y 308 en adelante, porque pues eso nos posiciona precisamente en la audiencia inicial. Pero ¿cuál es el origen de esta audiencia inicial? Es decir, ¿cómo surge esta audiencia inicial? Y esto surge precisamente de lo establecido en el artículo 16 constitucional en sus 3 párrafos. Esto es, en párrafo tercero, párrafo quinto y párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde da esta pauta precisamente que se lleve a cabo la audiencia inicial, ¿sí? Y donde juez de control pues va a tratar de verificar si dicha detención fue correcta o no fue correcta, dependiendo la hipótesis que nos ocupa. Entonces, vamos a tratar de iniciar. Yo divido siempre la parte de investigación. El Código Nacional establece 2 partes respecto a la investigación, o dividida en 2, que es la audiencia, en este caso la etapa inicial y la etapa de investigación complementaria. Por lo que hace al Código Nacional, pues me queda claro que efectivamente sí es así. Sin embargo, en la práctica se abarcan otros aspectos que quisiera compartirles, partiendo precisamente desde la práctica, que es esta parte de que, bueno, la investigación inicial parte desde una denuncia o una querella, sí, hasta el que, bueno, en este caso, se lleve la audiencia de formulación de imputación, que es hasta donde empieza esta investigación inicial, y que posteriormente de la formulación de imputación podemos irnos a la parte de la investigación complementaria, en donde, bueno, ya también abarca aspectos de vinculación a proceso y cierre de investigación complementaria. Bueno, si me lo permiten, también existen otros aspectos fundamentales que pueden establecer cómo es que se divide precisamente esta audiencia, o esta etapa inicial, ¿no? Y partíamos precisamente de la aplicación del control difuso en un primer término, porque así es como pues parte precisamente eh, este origen. Y vámonos a lo que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo tercero. Es categórico en establecer que la única persona que puede retener o detener a una persona, pues va a ser mediante un mandamiento judicial. Es decir, el Ministerio Público va a iniciar una investigación, y esta investigación pues va a ser integrada, ¿sí? Pero esta investigación surge de 2 aspectos también, o sea, divide en 2 aspectos. El primero de ellos es que, bueno, esta investigación pueda ser sin un detenido, o bien también pudiera ser con un detenido. Ministerio Público, sí, en el caso que nos ocupa en la párrafo tercero del 16 constitucional, pues nos establece una situación sin detenido. Sin embargo, eso implica claramente que, bueno, Ministerio Público reunió los requisitos necesarios para poder, para que el juez de control más bien libre una orden de aprehensión en contra de una persona. Y ha habido casos en donde sus mismos clientes les preguntan: oiga, ¿qué cree el licenciado que posiblemente tengo una orden de aprehensión por ahí pendiente? ¿No lo puede revisar? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y ya al platicar con su cliente, a lo mejor les dice, pues un hecho, a lo mejor que tiene probabilidad de delito, y que a lo mejor por eso pudieran realizar una detención o detenerlo a él, ¿no? Entonces, es necesario establecer también que las órdenes de aprehensión, cuando se solicitan, pues evidentemente no son de cuestiones
privadas, es decir, únicamente en la audiencia se encuentra presente el agente del Ministerio Público y también el juez de control. Y el juez de control es quien autorizará esa orden de aprehensión para poder capturar a una persona siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. Entonces, fíjense bien cómo nos vamos al artículo 16 constitucional y ustedes es necesario que lo vayan teniendo a la mano para que vayan verificando qué es lo que dice cada uno de los artículos, ¿sí? Y que también vayan aterrizando esas ideas que vamos teniendo aquí en la clase. Entonces, tiene sentido establecer, por ejemplo, que el artículo 16 constitucional en su párrafo tercero establece que no podrá librarse orden de aprehensión sino por una autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella, que el hecho señale, que la ley señale como delito, sancionado con una pena privativa de libertad y cobren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en esa comisión. Entonces, no resulta procedente que una orden de aprehensión sea librada por cualquier delito. ¿Por qué? Porque el Pacto Federal establece de manera categórica las hipótesis por las cuales puede librarse una orden de aprehensión. Y esto nos establece primero que debe de ser por conducto de un órgano jurisdiccional, en este caso por un juez. También para que se libre una orden de aprehensión deberá de establecer o deberá de presidir una denuncia o una querella también la ley señale como un delito sancionado con pena privativa de la libertad, ¿sí? Y que obre también datos que permitan establecer y posibilidad de que el indiciado participó en ese evento comisivo. Entonces, es por ello que primero tenemos que atender este párrafo. Entonces, las órdenes de aprehensión no van a ser libradas por cualquier delito en cualquier hipótesis. Debe de haber una forma de conducción a proceso y la orden de aprehensión es una forma de conducción al proceso muy lesiva. Es decir, que, bueno, si bien es cierto, también existen jurisprudencias al respecto, en donde establece precisamente que la orden de aprehensión no violenta esta parte de ambulatoria de las personas, puesto que solamente es una vía de conducción de una persona a un proceso por un delito que cometió. Entonces, para poder establecer primero que el juez pueda librar una orden de aprehensión para que los agentes captores realicen la búsqueda, localización y captura del investigado, pues primero el Ministerio Público deberá de reunir estos requisitos constitucionales. Entonces, primeramente, que sea solicitada ante una autoridad judicial. Número dos, que exista denuncia o querella. Número tres, que sea un delito de los que sean sancionados con pena privativa de libertad y que obren datos que establezcan que participó la persona en este evento. Esto también se destaca también relacionado con el artículo 316, en donde, bueno, solamente que exista una probabilidad de que una persona participó en un evento delictivo y con eso es suficiente para poder librar, en este caso, una orden de aprehensión. Bueno, esos son uno de los requisitos que establece precisamente la Constitución. Pero si nosotros nos vamos precisamente a lo que establece el artículo 141 de la misma legislación nacional, establece que también para librar una orden de aprehensión y poder llegar a lo que es esta, pues se necesitan agotar otros medios de conducción a proceso en diversos delitos. Es decir, que también pueda ser una citación, también que a lo mejor ya existe una orden de comparecencia, ¿sí? Y que no acuda esta persona. De hecho, también pueden percatarse que en el artículo 168 del Código Nacional, en su último apartado, establece precisamente también un desacato a una autoridad. Es decir, que si el juez de control te cita o también el Ministerio Público te llega a citar a una diligencia, pues es necesario que te presentes a esa diligencia. ¿Por qué les comento esto? Porque muchos de los casos en los cuales establecen que una persona eh, se tiene que presentar al Ministerio Público y a veces los abogados le dicen, no te presentes, no vayas, ¿qué tal si te detienen? ¿Qué tal si ya vamos y ya no sales, no? Entonces, debemos de tener presente cuáles son los factores fundamentales para poder detener a una persona. Entonces, si nosotros observamos, si tenemos una asesoría bueno, ustedes con sus clientes, pues les van a preguntar a su cliente, oiga, y pues, ¿qué delito es? A ver, enséñeme el citatorio. Ah, no, pues es un delito a lo mejor de fraude, ¿no? Ah, bueno, voy a ver si efectivamente reúne esos requisitos, ¿no? En los cuales establece que sea un delito que sea con pena privativa de libertad y todo lo que ya he narrado.
Luego, entonces, si realmente Ministerio Público quisiera realizar una aprehensión, pues no los va a citar, ¿sí? No los va a citar. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente solicita una orden de aprehensión ante un juez de control y los capturan. Entonces, si le está haciendo llegar un citatorio, hay que verificar que ese citatorio, qué calidad le está dando a ustedes. Normalmente, cuando llega un citatorio, les establece ese citatorio si está en calidad de a lo mejor de testigo, a lo mejor de imputado. En caso de que ese citatorio sea en calidad de imputado, bueno, les va a venir ahí que se presenten con su abogado, porque mismo que tenga cédula y título y que pueda ejercer la licenciatura en Derecho para poder realizar actos de defensa. Entonces, cuando el Ministerio Público lo cite con su abogado, pues lo más importante es que puedan ustedes, o que lo más recomendable más bien, es que ustedes puedan acudir. Es necesario que acudan para saber qué situación es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque efectivamente, si ustedes no acuden ante esa situación, pues se actualiza precisamente unas causales que pudieran establecer que la persona pudiera sustraerse de la acción de la justicia y son argumentos para que el Ministerio Público más adelante pueda solicitar una orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque la persona emitió o su postura es un desacato a una autoridad. Es por eso que necesariamente cuando tengan ustedes un citatorio, primero tenemos que ver la veracidad de dicho citatorio, es decir, que cuente con los lineamientos necesarios que una autoridad tiene, es decir, un nombre, una firma, un número de carpeta, un sello de la dependencia, para poder establecer que ese citatorio pues no es falso. Evidentemente, cuando realizan algunas citaciones, a lo mejor puede ser que haya unos citatorios que no son reales, entonces sí tienen que ver también la veracidad de dicho citatorio. En algunos casos en concreto, también se recomienda que puedan ustedes acudir como abogados, acudir directamente con el Ministerio Público un día o 2 días antes para ver cuál es la situación que está pasando con su representado. También se vale. Oiga, le llegó esto a mi representado. Mire, mañana yo me comprometo a presentarlo, pero ¿qué pasó? Como ve, no, pues licenciado, le vamos a hacer saber el motivo porque se le está persiguiendo una investigación, mañana se le hace saber ya que venga usted y toda la cosa, ¿no? Ah, bueno, está bien. Entonces, pero eso no implica que cuando llegue la persona pudiera detenerlo con ese citatorio. Sí, sin embargo, si tuviese entonces una orden de aprehensión, bueno, finalmente no lo van a citar, lo van a aprender y lo van a presentar ante el juez que lo va a requerir. Es por ello que se deben de agotar los medios de conducción a un proceso que en este caso vienen regulados en el artículo 141 del Código Nacional, donde establece como uno primero, pues el citatorio, orden de comparecencia y finalmente tenemos la orden de aprehensión. Esta también orden de aprehensión puede ser autorizada cuando hay un comportamiento posterior del imputado, si, por ejemplo, cuando ya se haya dictado una autovinculación a proceso con una medida cautelar de presentación periódica y este no se presenta a firmar, pues evidentemente es un motivo también para que puedan librar una orden de aprehensión y que la persona pues se quede resguardada en el centro penitenciario. Entonces, vean ustedes en el primer apartado, 16 constitucional, relacionado con el artículo 141 del Código Nacional, nos establece una posibilidad de tener acercamiento con un juez de control y en este caso, si tenemos una orden de aprehensión, pues los órganos captores, en este caso policía, agentes de la Policía de Investigación, deberán de abocarse a la búsqueda, localización y presentación de la persona. ¿Por qué no es un acto violatorio? Incluso jueces federales se han pronunciado al respecto, ¿sí? Y la Corte también en ciertos pronunciamientos que establecen que precisamente no es violatorio porque no violenta el derecho de ambulatorio de la persona una orden de aprehensión. ¿Por qué? Bueno, porque no la violenta, porque solamente van a hacerlo comparecer ante un juez. Es decir, ¿sabes qué? Ahorita, ¿qué horas son? Son las 7:26, ¿no? Entonces, vente, acompáñame, te voy a llevar con un juez y ese juez mañana va a resolver la legalidad de tu detención, ¿sí? Y también va a resolver respecto de los aspectos de fondo que puedan venir o pueden acarrear en este caso en particular. Entonces, uno de ellos es la orden de aprehensión y otro de ellos puede ser el citatorio. Entonces, por ejemplo, cuando hay un delito precisamente que no es de los que ameritan pena privativa, pues bueno, puede continuar investigando agente del Ministerio Público y cuando crea que tiene suficientes elementos para poder judicializar el asunto, pues simplemente cita a la persona por conducto ya sea del juez de control para que puedan presentarse a la audiencia inicial sin detenido
en donde también eso de manera voluntaria pueden hacerlo, porque muchas veces, insisto, los clientes le dicen, no, pues, no te presentes, ¿qué tal si te detienen? ¿Qué tal si pasa esto? Realmente, si es un citatorio, pues lo están citando porque hay algo pendiente que tienen que realizar, pero ese citatorio tienen que verificar en qué calidad se encuentra, porque luego ya es que quieren que me presente, pero más adelantito dice en calidad de testigo, ¿no? Entonces, es importante destacar cuál es la calidad por la cual van ustedes a solicitar precisamente o a presentar, más bien el Ministerio Público que nos está solicitando, ¿con calidad de qué? Entonces, revisen esa parte del citatorio y también verifiquen que ese citatorio sea legítimo y que sea expedido por una dependencia que esté facultada para ello, ya sea juez de control o ya sea también Ministerio Público. Juez de control, el Ministerio Público solicita al juez de control una audiencia inicial sin detenido, juez de control genera las condiciones y gira un oficio al domicilio del investigado para que se presente precisamente a la audiencia inicial sin detenido. Pero si no se presentan, bueno, eso es un motivo precisamente para que pueda presumir de manera fundada el juzgador que pueda sustraerse de la acción de la justicia. Recuerden que debe de garantizar como uno de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 constitucional, primer apartado, que es precisamente este objeto del derecho penal, y este objeto del derecho penal es, entre otros, pues garantizar que el investigado no, o el delito no quede impune, ¿sí? Y que no se vaya a sustraer de la acción de la justicia. Entonces, una de las vías para poder forzar a una persona pues, es precisamente la prisión. Entonces, ahorita lo vamos a analizar esto más adelante, realizando precisamente y analizando precisamente el principio de mínima intervención explicándoles cómo es que se realiza el test de proporcionalidad en la medida cautelar y que en qué casos el juez de control inaplica el principio de mínima intervención respecto de estas medidas cautelares y también las personas que inician una audiencia para una revisión de medida cautelar, sí, y fundamentando precisamente el 161, pudiendo realizar fundamentaciones distintas, ¿no? Porque, bueno, en algún momento vamos a establecer que precisamente la prisión, al ser de la más lesivo, algunos autores, incluso muchos abogados establecen que violenta el principio de presunción de inocencia, teniendo precisamente una confusión de lo que es el principio de presunción de inocencia en sus dos aspectos fundamentales. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces, miren, el primer medio de conducción a proceso o a un proceso, pues es la orden de aprehensión, el citatorio o la orden de comparecencia, y con eso se inicia una audiencia ante un juez de control, que es que llamamos la audiencia inicial. En un momento más vamos a atender esta audiencia inicial, vamos a partir precisamente de otra forma de conducción a un proceso y es precisamente en los delitos donde encuentran a la persona cometiendo el delito, ¿no? Y esto también lo van a encontrar regulado en el artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto, establece que cualquier persona podrá detener al indiciado al momento de cometer el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a la autoridad más cercana y realizando un registro de la detención. Entonces, parámetros constitucionales, que es lo que nos dice qué es lo que se tiene que hacer. Primero, en un primer momento, que cualquier persona puede detener al indiciado, ¿no? Entonces, si una persona está viendo un ejemplo que está robando a otra y se echa a correr, pues en ese momento la puede detener, ¿no? Entonces, es importante destacar que veamos cuáles son las hipótesis claramente que se están realizando respecto en los que tiene que ver con los delitos que son flagrantes. Para ello, bueno, la Constitución en su artículo 16 lo dice de manera muy general, ¿no? Entonces lo tendríamos que analizar en su particular. Por ejemplo, el artículo 16 nos establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Fíjense, entonces, cualquier persona lo puede detener en dos hipótesis en concreto, al momento de cometer el delito o bien inmediatamente después de haberlo cometido. En este caso, establece que después de haberlo cometido, lo debe de poner sin demora a la autoridad más cercana y esta también a la misma Ministerio Público y que, bueno, deberá de existir un registro de la detención. Por lo tanto, entonces, veamos que este artículo 16
Párrafo quinto nos establece las formas de detención como de manera muy general, pero finalmente tenemos también otros aspectos fundamentales que son el artículo que nos habla precisamente de la flagrancia, que viene precisamente en el Código Nacional, ¿no? Que hablamos del artículo 146 y nos dice este artículo 146 lo mismo que establece la Constitución. Sin embargo, en este artículo nos dice ya de manera muy precisa en qué casos vamos a aplicar una retención nosotros como ministerios públicos, ¿no? Eh, en este caso, este artículo nos establece que se podrá detener una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. En este caso nos explica también cuáles son las hipótesis de la flagrancia, el artículo 146, y nos establece que la flagrancia como número uno es cuando se detiene a una persona, ¿sí? Al momento de estar cometiendo el delito, pero también hay otras cosas que son cuáles. Bueno, que también inmediatamente después de haberlo cometido, ¿sí? Inmediatamente después es detenido. Esta parte resulta interesante porque nos dice que inmediatamente después de cometerlo es detenido. En virtud de que, y nos da dos fracciones. La primera, es sorprendida cometiendo el delito, una, y vean cómo dice, y es perseguida material e ininterrumpidamente. En este caso en particular, tenemos que analizar esta detención, porque luego en algunos casos no se realiza de manera adecuada esta hipótesis de flagrancia y es muy debatible incluso que el Ministerio Público exponga ante un juez de control esta situación y que el juez de control reclasifique, ¿no? Sí, bueno, no se da esta hipótesis, pero bueno, yo advierto que se da esta otra, ¿no? Entonces, en estos casos, lo vamos a atender un poquito más adelante para saber esta circunstancia. Entonces, yo veo a una persona que está cometiendo un delito, bueno, en ese momento pues, baja el arma, le explicamos que está detenido y toda la cosa, ¿no? Ahorita analizamos los momentos y los protocolos que se tienen que seguir en una detención partiendo precisamente de la actuación policial y de las actuaciones de los primeros respondientes, ¿sí? Y también los protocolos que tienen los primeros respondientes y también el Registro Nacional de Detenciones. Luego, entonces, esta parte es importante porque el Ministerio Público, al tener detenida a una persona, va a hacer dos cosas en concreto. Número una va a ser la verificación de la flagrancia. Sí, esto es importante porque el Ministerio Público deberá de examinar las condiciones precisamente en las que se realizó la detención para poder establecer si va a detener o no va a detener a una persona. Entonces, ustedes como defensores, pues deberán de analizar si hay un acuerdo de verificación de flagrancia, es decir, que el Ministerio Público ya haya analizado si su detención fue correcta o no fue correcta. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona fue detenida más adelante, ¿no? Y le puso ahí que fue detenida al momento de cometer el delito, por una u otra razón. Quizá a lo mejor tenía un machote, quizá se confundió, o quizá lo que ustedes quieran, ¿no? Pero esto implica claramente que pudiera vulnerar derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque tiene retenida a una persona por una situación que es incorrecta, ¿no? Entonces por ahí pudiera establecerse una violación constitucional y esto es el 14 y 16 constitucional, sí, y que pueden hacerlo valer ustedes en la audiencia inicial de control de detención, claro, porque la fracción que se les está atribuyendo no es la correcta. Entonces, miren, la fracción primera nos dice que la flagrancia va a existir cuando la persona es detenida al momento de cometer el delito. Pero también nos habla de otra fracción, que es la fracción segunda, inmediatamente después de cometerlo, es detenida. ¿En virtud de qué? Ah, bueno, y te da dos hipótesis. Es sorprendida cometiendo el delito y perseguido material e ininterrumpidamente. Entonces, esa también es otra hipótesis de flagrancia en donde la persona
pues es perseguida. Es decir, vamos a imaginarnos, en este caso en particular, que una persona está asaltando un Oxxo, ¿no? Entonces saca el arma de fuego, desapodera del dinero a la persona, ¿sí? Sale corriendo, la señora dice, ya va, y empiezan a corretearlo, ¿sí? Y metros más adelante es detenido. Es decir, hay lo sorprenden cometiendo el delito y materialmente lo están siguiendo y de manera ininterrumpida y más adelante lo detienen, no lo pierden de vista para nada. Luego entonces, en esos casos, imaginemos que es un civil o a lo mejor es un policía el que lo detiene. Bueno, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que sigue cuando una persona es detenida? Pero vamos a analizar en un momento porque también nos encontramos con otra fracción. Bueno, otro apartado que es la fracción segunda, inciso A, que es que haya una persecución material e ininterrumpida, pero también tenemos otra, que precisamente es cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido o algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en ella, con ella en la comisión del delito. Pero también establece otro apartado que es el I, y dice, y también cuando en su poder tenga instrumentos, objetos, productos, ¿sí? Del delito o indicios o información que hagan suponer de manera fundada que la persona participó en el evento delictivo. Vamos a imaginarnos, en este caso en particular, la misma persona que se encontraba en el Oxxo, ¿no? Entonces, tiene un arma de fuego y entonces se echa a correr esta persona y la señora pues no lo alcanza, pues ya va, y entonces metros más adelante lo detiene, ¿no? Entonces, en este caso en particular nos habla un último párrafo y ese último párrafo fíjense lo que dice este último párrafo, para los efectos de la fracción segunda, inciso B, de este precepto se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, como da la narrativa, pues no se interrumpió, le está diciendo, allá va. Incluso más adelante la señora o el señor lo alcanza y dice, sí, es él el que me acaba de robar. A ver, vamos a hacer una inspección, lo revisamos, saca el arma de fuego y dice, no, ¿sabes qué? Es que me robó 5,000 pesos. Realizan, saca todo lo que traes en tus bolsas y encuentran los 5,000 pesos que le robó. Bueno, encuentra indicios, por un lado, que presumen y otro, un señalamiento de un testigo. Entonces, la flagrancia sí es muy importante que puedan ustedes verificar que sea correcta, porque el Ministerio Público pudiera detener y retener a una persona de manera ilícita y de manera inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se dan dichos apartados. Pero vamos a ir por partes tocando este tema de la flagrancia y quisiera tocarlo de dos formas. La primera, aspectos formales y la segunda, aspectos de fondo. En este caso en particular tenemos, imaginemos, dos hipótesis. La primera es que hay una detención para un primer respondiente, ¿sí? Y la segunda, sí, es una puesta a disposición. Es decir, son dos autoridades diferentes. Y quiero hacerles la primera pregunta, porque yo ya nada más estoy hable y hable. Entonces quisiera preguntarles algo. La primera pregunta sería, ¿cuánto tiempo Ministerio Público tiene para poder integrar la carpeta? Para retener una persona, ¿cuánto tiempo tiene Ministerio Público? Esa pregunta es muy fácil. 48 horas. 48 horas. Eso, ¿por qué están seguros? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que son 48 horas? O nada más lo hemos escuchado. Porque si dicen 48 horas, debe de estar tanto en el Código Nacional como en la Constitución. O a lo mejor no está. Por acá nos dice Pardiño Zulbarán que son de 48 a 72 horas. Pero ¿dónde está ese fundamento importante? Porque pues ese va a ser un fundamento que ustedes le van a tener que decir al juez de control cuando debatan
control de la detención, ¿sí? Y ese es un punto importante. Y quiero hacerles otra pregunta. Estas 48 horas que ustedes dicen, ¿a partir de qué momento se cuentan? ¿A partir de que llega el detenido al Ministerio Público o a partir de que lo detiene la policía en el lugar? ¿A partir de qué momento? Por acá César nos dice, desde a partir de la puesta a disposición. ¿Es el 16 constitucional, maestro? ¿Y qué párrafo o dónde? No, no es el párrafo, pero No, pues entonces necesitamos saber dónde exactamente dice, porque pues si decimos el 16 tiene un montón de párrafos y a lo mejor ahí ni viene, ¿no? Entonces tenemos que sustentar, porque luego yo a veces me confundo, porque nos habla de un 16 constitucional, pero luego por acá dicen que el 19 también nos habla de términos de 72 horas, entonces pues ya realmente no sé bien qué es lo que, la temporalidad de que una persona debe estar detenida. Por acá nos dice que 72 horas, otros nos dicen que 48, dice Pardiño que cuando llegan al MP, bueno, podemos decir que empieza a contar de lo que ustedes quieran. Yo solamente quisiera saber dónde dice ese fundamento. ¿Por qué? Porque nosotros, si la pretensión que nosotros tenemos es llegar con un juez de control a debatir un control de la detención sin fundamentación, para mí no tiene es sentido. el párrafo 10º del 16 constitucional, maestro. A ver qué dice ese párrafo. Dice, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición a la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Bueno, entonces ya tenemos por ahí el fundamento de la primera pregunta. Artículo 16 constitucional, en su párrafo 10. Establece, Ministerio Público tendrá 48 horas para poder retener a una persona, o bien si hay duplicidad, será en casos de delincuencia organizada. Pero entonces ahora, ¿dónde encuentro o cómo interpreto la ley para establecer a partir de qué momento empieza a correr esas 48 horas? Ya sé que son 48 horas, pero ahora no sé a partir de qué momento empiezan a correr. Una, a partir del delito. Dos, a partir de que lo detienen la policía, en este caso, primer respondiente. Tres, a partir de que se pone a disposición del Ministerio Público. ¿A partir de qué momento? Y es un debate importante en este caso porque pues es un tema de detención, ¿no? Puede ser incluso una privación por ahí, ¿no? Ilegal de la libertad, un exceso, uso excesivo de funciones, entre otras cosas. Por eso es importante destacar que a partir de cuándo los escucho, a partir de qué momento. A partir que es puesto a disposición por la policía ante el Ministerio Público y queda en calidad de retenido. ¿Ok? Entonces, por acá también estoy leyendo comentarios y dice, a partir del acuerdo de retención, a partir de que se lleva al MP, este, a partir de A que partir inicia la de que inicia la, investigación, a partir de que inicia la carpeta de investigación, maestro. ¿ok? Entonces, fíjense cómo ya ustedes por ahorita ya me dieron por lo menos 3 o 4 términos, ¿sí? Por los cuales se pudiera tomar en consideración. Pero en la Constitución, ¿qué nos dice? ¿A partir de qué momento? Porque esta plática pues, realmente tiene que versar en cuestiones constitucionales, en el sentido de que ustedes cuando tengan una audiencia de control de detención, pues tengan los fundamentos necesarios para poder debatirle al Ministerio Público la ilegal detención. Entonces, si por ejemplo el Ministerio Público lo dice que corre su término a partir de que de que lo pusieron a disposición de él, y entonces el tiempo de traslado, el tiempo de detención, ¿qué sucede con eso? Y la interpretación, recordemos también
que bueno, es parte también de la argumentación jurídica, ¿sí? Y tenemos la interpretación dividida en diferentes aspectos, como lo es la interpretación literal, la interpretación sistemática, la interpretación lógica, y tenemos varios tipos de interpretaciones. Entonces, la ley realmente nosotros, ¿cómo la tenemos que interpretar? Por eso es necesario que cuando tengan un tiempo, pues tomen también unos cursos de argumentación jurídica para que podamos establecer y basarnos en argumentos o sus argumentos sobre qué son sostenidos. Debe de haber una base en sus argumentos, ¿sí? Entonces, en este caso en concreto, pues ustedes comentan que es a partir de que es puesto a disposición, yo les creo. Solamente todos los que dijeron esa parte, ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo veo? Para que nos quede más o menos claro. Los escucho. Pues ya habíamos mencionado el artículo 16, maestro, en su párrafo 10º, porque en el 19, en la primera fracción, habla de que no podrá exceder las 72 horas a partir de que le es puesto a disposición un detenido. El 19 ¿A quién? constitucional. Ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder de un plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que justifique con un acto de vinculación a proceso. Eso es ante el juez. ¿Sí? Entonces ya no me queda claro, porque también No. hace rato aquí escribieron que eran 72 horas y luego también escribieron que son 48. Entonces ya no me queda claro. Ven ustedes ahora, porque es la importancia también de tomar pues estas capacitaciones, estos cursos, y hago este comercial para que ustedes puedan ir revisando la legislación y la manera en la cual se empiezan a impartir este tipo de clases, y que ustedes están a su alcance estas clases por conducto de la maestra Monse, y el Centro Internacional de Estudios, CIETEC, donde les puede impartir este tipo de clases, ya sea virtuales, ¿sí? O también presenciales. Todos aquellos que vivan en Ciudad de México pueden tomar clases presenciales, en donde, bueno, los maestros pues son servidores públicos y mediante precisamente la práctica les puede ir transmitiendo el conocimiento. Pueden ingresar también a las redes sociales, ¿no? Pueden buscar ahí en mi chat, abogado Eric Mejía, por el Facebook, y van a encontrar todos los cursos y capacitaciones que tenemos disponibles para ustedes. Sí, algunos son gratuitos, otros tienen un costo, otros son presenciales, otros son virtuales. Entonces existen muchas formas de capacitarse y que puedan ustedes tener éxito en sus audiencias y capacitarse con personas que realmente lleven la práctica día con día para que puedan explicarles las consecuencias de todos los actos que realizamos, ¿no? En las mismas audiencias o ante la fiscalía. Entonces, ¿a partir de qué momento empezamos a correr este término? Lo voy a dejar así para que ustedes lo analicen. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a detener aquí y tenemos 2 clases nada más para abarcar toda la parte inicial, ¿no? Luego entonces, esta situación de detención, les decía yo que la divido en dos. La detención, para que ustedes debatan un control de detención, lo vamos a dividir en 2 partes, las cuestiones de forma y las cuestiones de fondo, como lo llamo yo, ¿no? Eso lo saqué yo de mi cosecha, ¿no? Entonces, las cuestiones de forma, en qué se van a versar? Se van a versar en la detención material. ¿Cuál es el protocolo del primer respondiente? ¿Cuáles son los puntos de contacto del primer respondiente? ¿Sí? ¿Cuál es el término para que el primer respondiente realice un registro nacional de detenciones? Entonces, hay varias preguntas que se hacen a partir del momento de la detención de una persona que son torales para debatir el control de la detención. Entonces, imaginemos en un caso en concreto, ¿no? Vamos a ver si puedo escribir aquí. Ahí búsquenme como abogado Eric Mejía. Entonces, voy a ver si puedo aquí escribir para poder explicarles esta parte que me interesa mucho que la vean, ¿no? Déjenme nada más compartirles.
¿Me indican, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve, maestro. Ya. Ok, muchas gracias. Miren, lo vamos a dividir en dos. Yo aquí lo hago así, pero ustedes traten de hacerlo bien ahí en su cuaderno. Les comentaba que cuando tenemos nosotros una detención en flagrancia, ¿sí? Vamos a dividirlo en dos. Yo lo inventé, ¿sí? No viene, si maestro, ¿dónde viene eso? No, no viene. Yo lo puse así, ¿no? Cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Pero ¿en qué consiste estas dos cuestiones de forma y fondo? Bueno, vamos a ver las cuestiones de forma con relación a la detención material, ¿no? Entonces aquí le vas a poner detención material. Cuando nosotros tenemos esta detención material, tenemos que verificar los aspectos generales. Y fíjense bien, como yo les expliqué, que primero tendríamos que verificar en una detención varios puntos, ¿no? Entre ellos la verificación de la flagrancia y el acuerdo de retención de la flagrancia. Pero ahorita lo vamos bien. Entonces, miren, es importante destacar lo siguiente. En un primer punto, vamos a imaginarnos que la detención, perdón, vamos a corregir, que el hecho o los hechos sucedieron a las 18 horas, ¿no? Para poner así un horario exacto. Hechos sucedidos a las 18 horas. Este sujeto llega, saca un arma de fuego, apunta a la cajera, le quita el dinero y dice agárrenlo más adelante. Ok, entonces más adelante a las 18:05 en el 18:05 llegan los policías, ¿no? Vamos a poner. No es mucho tiempo, vamos a cambiar. Para que vaya quedando, ¿no? 18:03, suceden los hechos, llegan los policías, ¿no? Primer respondiente llegan 18:03 por un llamado, por lo que ustedes quieran, que iban pasando, lo que sea, ¿no? Lo detienen, le dicen, ya va, entonces más adelante lo detienen, la señora lo reconoce y entonces realizan la detención de la persona a las 18:06. Luego realizan una inspección de persona donde le encuentran obviamente los indicios que suponen o permiten suponer que participó, entonces realizan una inspección en el cuerpo y lo hacen a las 18:07, encuentran el dinero, 18:08 le hacen saber sus derechos, 18:08 le hacen saber sus derechos y le dicen que se encuentra detenido, ¿no? Lo trasladan a la agencia del Ministerio Público, ¿sí? Lo trasladan a las 18, vamos a ponerle 18:09, llegan al MP, a las 19 horas, 19, hacen la puesta a disposición, le ponemos aquí que a las 19:015, luego inician la carpeta a las 19:20, ¿sí? Y bueno, posteriormente vamos a imaginarnos que inician carpeta, vamos a imaginarnos que hacen verificación de flagrancia a las 21:20 y luego acuerdo de retención a las 22 horas. Estos análisis que parten de una situación o aspectos de forma resultan importante analizarlos. Y quiero preguntarles una cosa. De acuerdo a todo lo que yo acabo de analizar, porque esto ustedes lo tienen que hacer cuando les llega un asunto. Cuando les llega un asunto, ustedes deben de ver todos estos aspectos. A ver, ¿a qué no lo detuvieron? ¿A qué hora esto? ¿A qué hora el otro? Si alcanzan a ver videos o a conseguir videos, pues ya la hicieron porque a lo mejor no va a corresponder. O a lo mejor sí corresponde, no lo sé. Pero pues buscarle. Pregunta.
En estos horarios, ¿ustedes debatirían algo o están bien los tiempos? Los tiempos son más o menos razonables. ¿Policía cumplió con su protocolo? La retención sería, ¿Qué debatiría? Lo escucho. porque dice que fue puesta a disposición a 19:15, Ujú. eh, y a la 21 hora con 20 minutos se inició la verificación de flagrancia y hasta las 22 el acuerdo. Podría Sí. ser la retención en ese tiempo de las 19 a las 22. Bueno, De que inician en esta parte, Sí, ahí. de que inician la carpeta a que hagan el acuerdo de retención. ¿Usted lo debatiría por qué? Porque es mucho el tiempo que se tardaron en hacer el acuerdo de retención. Sí, exactamente. bueno, Muy bien. pues Sí, lo escucho, adelante. yo te diría que los tiempos son muy cortos para poder hacer todo lo que dicen que hicieron. Con 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, ah, es lo que me diría que no es una manera lógica y cronológica para poder hacerlo. ¿Qué sería lo lógico para usted? Porque si eso no es lógico, entonces ¿cuánto tiempo te tuvo que haber pasado? Entre la inspección y la historia de derechos, por lo menos son 10 minutos en lo que están inspeccionando un vehículo. Aquí pone 1 minuto. El traslado son otro minuto. Llega al Ministerio Público en 1 minuto, según lo que logro leer. A ver si me equivoco. Y sí se equivoca porque el traslado es a las 18:09 y llegan al MP a las 19 horas, casi una hora en llegar. Y también no hablamos de vehículos. Dijimos que un sujeto saca un arma de fuego en un Oxxo, desapodera del dinero, se echa a correr y más adelante lo detienen policías y le hacen una inspección. Entonces no, tampoco hablamos de algún vehículo. Pero bueno, muchas gracias también. Puede ser que se pueda debatir esos tiempos. Pero bueno, ¿quién más? ¿Qué podríamos ¿Qué tan, debatir? qué tan cerca está de donde lo detienen a la agencia del Ministerio Público? Pues es Ciudad de México, aunque esté cerca, siempre está No, el pues puede tráfico en estar a la frío. vuelta. No, pues está aproximadamente a 50 minutos. Ah, bueno. Maestro, Adelante. buenas noches. Yo debatiría dice que a las 18:03 llegan los policías, 18:06 lo detienen, posteriormente realizan una inspección de persona y Ujú. allí no puede ser que primero le realizan, lo detengan y después con posterioridad le realicen la inspección de persona, porque primero tuvieron que haber hecho, encontrar los indicios como el dinero que usted mencionaba, y ya al estar el señalamiento que le dijeron allá va, y encontrándole los indicios, pues entonces ahora sí ya con posterioridad lo detienen, ya le hacen saber sus derechos y ya todo lo que sigue, pero no puedes detener a una persona y después hacerle la inspección de persona. Yo es lo que debatiría. ¿Y cómo le dices a una persona que se detenga sin haberlo, o sea, cómo lo inspeccionas primero y luego le dices que se detenga? Bueno, Siga es que corriendo. sí, le marca o le hace un pronunciamiento de voz que se detenga, pero Y si no detenerse, se detiene, pues se hace el seguimiento. Aquí está ajá, marcando que le realiza una inspección de persona y que lo encuentran el sí. dinero. No puedes detener a una Ujú. persona solamente como aquí lo dijeron, ¿no? Allá va, pero mm, el orden en el que usted nos lo dio es se le hace la detención, luego la inspección y luego se le hacen saber sus derechos. Entonces, yo creo lo correcto tuvo que haber sido que efectivamente lo ven que va, lo detienen físicamente o sea, corporalmente, Ajá.
realizan la Sí. inspección de persona y ya al encontrarse los indicios, pues formalmente le realizan la detención, ya le hacen saber sus derechos y lo trasladan al MP y dan continuidad a todo lo posterior. Uno de los derechos que le hacen saber es precisamente por qué lo detienen, ¿no? Le dicen, bueno, alguien te está señalando porque te robaste algo y encontramos la cantidad o los indicios que es, ¿no? Pero bueno, también pudiera ser a lo mejor un argumento. Y partiendo precisamente de la argumentación jurídica, recuerden que los argumentos pudieran ser inoperantes, pudieran ser infundados. Entonces tendremos que analizar qué tipo de argumentación vamos a utilizar y que sea sostenida, ¿no? Entonces, ¿alguien más, como una última opinión Eh, respecto de qué debatirían? Doctor, en lo Maestro, que... Adelante. Espérenme tantito, déjenme, voy a quitar tantito la de esta para para poder ver sus manitas arriba. A ver, ahora sí, Oscar, por favor. Ok, no miré por ahí el Registro Nacional de Detención. No sé si no está llevado a cabo. También entonces no hay certeza de pues a qué hora lo detuvieron entre los tiempos. ¿Verdad que ahora sí ya encontraste Sí, la cuestión de tu debate? ¿Por sí, ya qué? por... Porque lo voy a regresar, ¿eh? Y eso no me lo dijo Ujú. nadie, me dijeron otras cosas, pero yo les dije, vamos a analizar la constitucionalidad. Y el artículo 16, en su párrafo quinto, dice, deberá de existir un registro de la detención. Y vean ustedes, se los voy a poner. Les voy a poner aquí la pantalla y yo a propósito no pongo el registro para que ustedes no se den cuenta y efectivamente no se dan cuenta. O donde puse aquí, donde dice RND a tal hora. No dice, no está. Entonces esa sí es una situación de fondo. Bueno, de forma, pero en este punto importante de debate. Porque miren, los hechos son a las 6, lo detienen a esta hora, o sea, los horarios realmente son lógicos. Y quiero explicarles primero por qué no comparto los argumentos que me dijeron en un inicio. Dice que cuando inician una carpeta de investigación, por ejemplo, desde las 19:20 a las 22 horas, ha pasado mucho tiempo. Pues efectivamente ha pasado mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque pusieron a disposición a una persona en este horario y yo tengo estas horas para entrevistar a entrevistar a los primeros respondientes y a la víctima. No lo voy a entrevistar a los primeros respondientes y a la víctima en 10 minutos. Me voy a tardar y me voy a tardar tiempo porque ellos van a arrojar información relevante respecto de cómo fue la detención. Por eso es que, aunque haya sido mucho tiempo, no comparto este elemento con mucho sustento para un control de detención. Luego entonces, también el orden que me dicen que primero lo detienen o no lo detienen, bueno, tampoco se atiende dicha circunstancia porque lo cierto es que hay una persona que cometió un delito, le dan alcance, ¿sí? Al darle alcance, pues obviamente el protocolo, por eso yo les dije, ubicamos el protocolo del primer respondiente, porque lo primero que tiene que hacer el primer respondiente es salvaguardar la integridad de las personas. ¿Y cómo salvaguarda esa integridad? Pues realizando una inspección antes de la detención. ¿Por qué? Porque una persona lo está señalando de manera directa y esa persona puede estar armada. Entonces, si van hay varias personas, varios curiosos, o incluso personas civiles lo detienen, esta persona pudiera estar armada y las otras personas pudieran estar inermes. Luego entonces está en riesgo. Por eso el primer respondiente con uno de sus protocolos, bueno, siguiendo el protocolo más bien, pues es precisamente verificar que no tenga algo con lo que les pudiera hacer daño. Es por eso que cuando realizan esta o lo detienen materialmente, pues lo primero que hacen es, a ver, muéstrame, déjame revisar que no tengas algo con lo que me puedas lesionar. Por eso se hace esa revisión. Pero sí es importante destacar el Registro Nacional de Detenciones. ¿Por qué es importante destacar el Registro Nacional? Bueno, es importante toda vez que el Registro Nacional de Detenciones, recuerden que fue creado para verificar
y evitar desaparición forzada de personas. Recordarán ustedes el caso Rosendo Radillas, en donde precisamente fue desaparecido por autoridades. Y es por ello que se crea ahora este registro nacional. Y también cuántas veces nos enteramos que la policía que los llevó a pasear y que les estuvo dando vueltas y que hicieron y que no hicieron. Y bueno, no, ya al final de cuentas no lo presentaron. Eso es una situación que se terminó hace tiempo. Incluso se crean leyes especiales. Si ustedes recordarán, la reforma del artículo 73 en su fracción 21, pues establece esta hipótesis en concreto, que nos da pauta a que exista un registro nacional de detenciones, ¿sí? Como un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque el registro nacional de detenciones va a dar certeza que realmente la persona fue detenida en las circunstancias que dice los primeros respondientes. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo detuvieron a las 18 horas y su registro nacional de detenciones es a las 23 horas, bueno, habría que explicar, primer respondiente, por qué se tardó todo este tiempo en realizar su registro. Genera duda. Eso todavía pudiera ser rescatable con una argumentación sólida del por qué se tardó tanto tiempo. Pero si no existe registro nacional de detenciones con caso en concreto que les acabo de poner, bueno, entonces ahí sí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Pues porque realmente no se sabe si la persona sí fue detenida en el horario que dice o no. Sí fue puesta a lo mejor a disposición en este horario. No va a haber duda. Lo que tenemos de duda es si realmente fue detenida en este horario. A lo mejor fue detenida en otro horario atrás, o a lo mejor fue detenida en otro horario para acá, no lo sabemos. Realmente no sabemos qué sucede. Cuando ellos realizan su registro, los primeros respondientes realizan su registro nacional de detenciones, bueno, pues ahí plasman los horarios y los nombres de las personas con las que se encuentra la persona. Incluso eso ustedes lo pueden corroborar por internet de manera muy rápida. Se meten en RND, ponen unos datos, el CURP del investigado y les va a aparecer dónde se encuentra detenido. Ese es el motivo por el cual se llevó a cabo esta postura del Registro Nacional de Detenciones. Y bueno, finalmente aquí sí hay un tema de debate, que era el RND, porque no estaba, ¿sale? Si hubiera estado el RND y nos imaginamos que el RND está a las 19:14, bueno, pues entonces, después de una hora realizó su registro. ¿Por qué lo realizó después de una hora? Si la Constitución establece que el Registro Nacional de Detenciones o el registro deberá ser de manera inmediata. Bueno, tendrá que justificar. También el Registro Nacional de Detenciones establece una temporalidad y que, bueno, el propio policía puede tener hasta 5 horas para poder hacer su registro nacional de detenciones. Y bueno, esto tomando en consideración las circunstancias del hecho. Sí, ha habido casos donde detienen a una persona, ustedes lo han visto, y los vecinos lo que la quieren linchar, ¿no? Y muérete, maldito, y los vecinos están ahí sobre la persona, y bueno, pues finalmente los policías no van a hacer el registro luego, pues tienen que quitar a las personas, tienen que cuidar como protocolo precisamente al imputado. Luego entonces también, por otro lado, tenemos las cuestiones de fondo precisamente de la detención. Y esto sí es importante. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo que analizar en las cuestiones de fondo lo que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde este artículo en un primer momento nos habla que la persona es detenida al momento. Y luego nos habla de otra fracción cuando la persona es detenida después, pero nos habla de un apartado A y de un apartado B. Y nos habla de que el apartado A hay una persecución y del apartado B un señalamiento. Entonces es aquí las cuestiones que yo llamo de fondo. ¿Por qué? Porque evidentemente, sí, aquí sí
Ministerio Público tuvo detenida a una persona por la fracción primera y llega con el juez de control y después dice que no era la primera, que era la segunda, pues entonces hay una retención ilegal, ¿no? Eso solamente de mi punto de vista, pero no sé ustedes qué opinen al respecto. Entonces, aquí es importante que ustedes vean, analicen por qué motivo detuvieron a su representado, cuál fue la hipótesis de flagrancia por la que lo retuvieron. Y esa hipótesis, si creen ustedes que es correcta, bueno, pues finalmente ya no, pues ya no hay más que debatir, ¿no? Pero si fue incorrecta, bueno, pues ya. Entonces, se dan cuenta de esta circunstancia de la detención, ¿no? Entonces, por acá tengo a Jesús Molina con la manita arriba. Por favor, adelante. Sí, maestro, buenas noches. Jesús Molina de San Luis Potosí. Solo Saludos. no sé si también es importante señalar que para efectos de que el Registro Nacional de Detenciones también se debe de concatenar con el certificado, la certificación médica que le realicen a la persona que van a poner a disposición, esto con el objeto de efectivamente de llevar a cabo la certeza que no recibió malos tratos. Bueno, ya está un poco fuera de tiempo mi comentario, pero a eso era lo que quería comentar, maestro. No sé usted qué. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jesús. No, al contrario. Tu comentario fue muy oportuno porque efectivamente tienen que analizar ahora esos aspectos. Miren, cuando la persona es detenida, de manera inmediata se pone a disposición del MP y el MP, ya cuando inicia la carpeta, debe de pasar al detenido a médico legista para que lo analice y ver si tiene lesiones o no tiene lesiones. ¿Eso qué implica? Bueno, pues una situación de deslinde de responsabilidad o que en algún momento se puede iniciar un procedimiento por esta circunstancia de golpes o de tortura o malos tratos que se pueda realizar al investigado. Y por eso es importante. Ese es el primer momento. El primer momento es cuando está puesto a disposición, se va y se traslada al médico legista. Pero hay un segundo momento. ¿Cuándo es ese segundo momento? Cuando ya se va a ingresar al penal. Cuando ya se va a ingresar al penal, antes de que ingrese al penal, se debe de pasar con el médico legista de nuevo. ¿Y esto con qué objeto? Bueno, que si el imputado, cuando llega con el MP, no tiene lesiones, pues cuando vaya a entrar ahora sí que al centro penitenciario, tampoco debe de tener lesiones. ¿Por qué? Porque y así es como entró. Pero si tiene lesiones, entonces se pudiera advertir unas situaciones ahí de golpes o de tortura, ¿no? Ok, estaba leyendo aquí en los comentarios, pero bueno, ustedes pueden analizar este proceso, ¿sí? Con la carpeta de investigación. Entonces, cuando ustedes tengan la carpeta de investigación, ¿qué tengo que hacer primero? Lo primero que tengo que hacer, ahora sí que vamos a dar los tips, ¿no? Lo primero que tengo que hacer cuando hay una persona detenida, verificar cuál es el delito, ¿sí? ¿Cuáles son las actuaciones que tengo que hacer ante el Ministerio Público como defensores? ¿Qué tienen que hacer? Pues primero lograr establecer cuál es el delito. Cuando su cliente les marque y les diga, oiga, es que cree que mi familiar está detenido, ¿cuál es la pregunta que le tenemos que hacer? Oye, pues ¿por qué delito está detenido? O sea, si está detenido por una extorsión, secuestro, todos esos delitos, bueno, difícilmente podemos establecer alguna situación ante el Ministerio Público, ¿no? A menos que haya una situación ya muy gravosa ahí cuando tomen protesta. Pero bueno, finalmente no vamos a poder hacer nada. Pero no debo dejar pasar que, por ejemplo, vamos a imaginarnos ya nada más como un ejercicio, ¿sí? Que una persona que les habla a su cliente, ¿no? Y les dice, oiga, licenciado, ¿qué cree que está detenido tal persona por violencia familiar, ¿no? Que les pregunte a su cliente, licenciado, ¿lo podrá sacar ahí en el Ministerio Público? O les pongo otro caso, un abuso sexual, ¿no?
No, es que dicen que pues que mi familiar pues tocó a una persona en el metro, ¿no? O en el camión, o en el transporte, o en la calle, lo que ustedes que. Y les pregunta a su cliente, ¿cree que exista posibilidades de sacarlo en el Ministerio Público? ¿Ustedes qué contestarán? ¿Que sí habrá posibilidades, que no habrá, que tenemos que checar la carpeta, déjeme revisar, tengo que ir a ver? ¿Cuál será su respuesta ante tal circunstancia? ¿Qué opina? ¿Se podrán sacar ante el Ministerio Público con esos delitos? Sí hay una posibilidad, maestro, de poder sacarlo ante el Ministerio Público de una violencia familiar. ¿Cómo sería esa posibilidad? Bueno, tendría que llegar al Ministerio Público por violencia familiar, perdón, por el que me acaba de comentar del metro, y hacer Sí, valer el artículo 140, toda vez que, en primer lugar, pues el agresor, o sea, el imputado, no conoce a la víctima. Tendremos que hacer valer el tema ahí de la cautela del arraigo, y que no es un delito que se encuentre previsto en el 19, donde merece que esté detenido en ese momento en el MP. Si en dado caso no se llegase a lograr ese cometido, pues se puede meter un amparo contra contra la retención de nuestro defendido, porque no tiene por qué estar detenido, más sin en cambio podría ser citado a una audiencia inicial sin detenido. Si en dado caso que no se lograse salir ahí en el Ministerio Público, que ya se fuera a una audiencia inicial, pues bueno, hablar con la familia y decirle a la familia que, como el delito es un delito que puede ser por un medio alternativo de solución, que sería una suspensión condicional del proceso, podemos ver la situación de que a través de la suspensión condicional del proceso lleguemos a una plática con el asesor jurídico de la víctima, logremos la suspensión condicional del proceso y el cliente puede salir en libertad siempre y cuando cumpla con las condiciones de la suspensión condicional del proceso. Bueno, ese sería un panorama que le podría dar yo al cliente. muchas gracias. ¿Quién le habrá dado clase que sabe tanto? ¿No? Usted, maestro. Muy bien, muchas gracias. Pues así es, no hay más, ¿no? Entonces, así como dice la licenciada, pues efectivamente, si hay una salida y es el 140. Oiga, maestro, pero nunca los dejan ir, que no sé. Bueno, espérenme, yo no estoy diciendo que no dejen ir o no, no le estoy diciendo que hay una posibilidad. Y aquí les dice los requisitos. Si ustedes cumplen con ellos, pues entonces podrán hacerlo, pero si no lo cumplen, pues entonces no se va a poder hacer, ¿no? Entonces existe también posibilidad de poder obtener pues ese beneficio ante el Ministerio Público, tomando en consideración lo siguiente. Miren, en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa, ojo, ahí está el primer requisito, que no merezca prisión preventiva oficiosa. Está en la Constitución todavía la prisión preventiva oficiosa. Olvídese de su pan de tefile por ahorita, ¿sale? Luego, y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva. ¿Cómo no va a solicitar prisión preventiva? Pues advirtiendo que no hay cautela, y ese es trabajo de ustedes, defensores. Podrá disponer de la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos establecidos. Cuando el Ministerio Público decrete libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima o al ofendido. Fíjense, entonces, si hay una posibilidad de poder obtener una libertad durante esa investigación. Estas cuestiones, los escritos y todo eso los vemos en clase, ¿sí? Entonces, es la cordial invitación que les hacemos tanto a maestría como a los cursos en línea, como a las maestría y licenciaturas presenciales y todo lo que conlleva. Ustedes pueden contactar a la maestra Monse para que puedan adquirir a la página del sistema acusatorio, el maestro Eric, que muchos conocen, para que los que estén interesados en algún curso, capacitación, pues ahí manden este mensaje para que les hagamos llegar todos los cursos. Yo estoy en el TikTok como abogado Eric Mejía y les doy mucha información ahí. Estoy en el Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, donde les doy clases completas de todo esto. Pero si quieren personalizarlo, pues tendrían que inscribirse precisamente a los cursos, tomarlos para resarcir todas estas dudas que posiblemente puedan tener. Pues miren, nos ganó el tiempo, ya se nos está terminando la clase. Mañana cerramos ya, nada más abarcamos ahorita lo que es la flagrancia. Nos toca ver mañana caso urgente y nos abarcamos toda la audiencia inicial, que ya va a ser ante el juez de control.
cómo vamos a debatir el control de la detención, cómo vamos a debatir, qué hacemos ante una formulación de imputación y bueno, todo lo que conlleva la revisión de medidas las medidas cautelares, principio de mínima intervención, el test de proporcionalidad, tocamos tantito del caso Zompante Tepile, sí, y los argumentos de vinculación a proceso. Ya nada más para finalizar, me dice Jaime que el delito de abuso sexual es oficioso. ¿Será? ¿Será que el delito de abuso sexual es oficioso? Dice, la pregunta fue, ¿llevárselo del MP? Sí, esa fue la pregunta y la respuesta es que sí. Hay una posibilidad, ahí dice el 140, ¿no? En casos en concreto. Entonces, pues bueno, los invito por favor a que compartan estos cursos, que compartan los videos también de ahí de mi face, que me sigan, que comenten, igual que manden mensajes y todo para que estemos en comunicación. También contacten a maestra Monza, al maestro Eric para que, pues si quieren alguna intervención, algún curso, alguna capacitación, pues también lo pueden tomar. Pues maestra Monse, le agradezco muchísimo, el tiempo nos ganó, pero mañana continuamos, háganse un espacio todos, porque mañana nos vemos a las 7 en la segunda sesión, a la segunda clase que tenemos de esta audiencia inicial o ABC de la audiencia inicial. Mil gracias a todos y todas, les mando un fuerte abrazo, se despide de Ya, ustedes, nada más, abogado. perdón, maestro. No es mañana, es el siguiente miércoles 15. Perdón. Pero sí, Ya falló. pero la verdad es Es que cierto. quisiéramos que fuera mañana, pero pues bueno, ya estaba programado para el día de miércoles 15, igual a las 7 de la noche. Y también recordarles que sigan al maestro en sus redes sociales y recordarles que ya tenemos la maestría de forma presencial en Ciudad de México. Si desean informes, les dejamos un link en el chat del Facebook para que nos dejen sus datos y les podamos compartir los informes. Y pues bueno, muchísimas gracias a CIETEC, a Sistema Acusatorio, al maestro Eric, y nos vemos el siguiente miércoles 15 con la segunda parte de este curso. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todas y todos. Miércoles que viene, no es mañana, el miércoles que viene. Gracias. Maestro, gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.